Si nos remontamos a la Torre de Babel, vemos que desde entonces la humanidad ha soñado con un solo gobierno mundial. Aunque Dios le mandó que se dispersara sobre la faz de la tierra, la humanidad prefirió estar junta en un mismo lugar, desafiando así a la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios unir a todos los seres humanos en ese momento, en un solo lugar bajo un gobierno. Por eso intervino confundiendo sus idiomas para dispersar a los habitantes de la tierra. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Desde entonces, cada reino de los hombres que alcance ese grado de poder ha terminado en fracaso. ¿Llegará el día en que todo el mundo esté bajo el control de un solo gobierno? ¿Qué podríamos prever en el caso de que surgiera entre los hombres una autoridad universal de este tipo? ¿Hará realidad nuestras esperanzas o nuestros temores? Las respuestas están en la Biblia. La palabra de Dios nos habla no solamente de un futuro gobierno dictatorial que pretenderá controlar toda la tierra, sino también de un gobierno mundial que sí logrará imponerse y traer la paz que tanto tiempo hemos anhelado. Tú y yo debemos enterarnos del futuro del mundo y del gobierno venidero. Los imperios mundiales del pasado y también del presente alcanzaron el cenit en cuanto a su poder y luego cayeron en la ruina. El gran imperio de Babilonia, por ejemplo, conquistó muchas naciones, entre ellas el reino de Judá en el Oriente Medio. Este vasto imperio construyó los famosos jardines colgantes de Babilonia, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El célebre historiador griego Heródoto escribió: además de su tamaño, Babilonia sobrepasaba en esplendor a cualquier ciudad en el mundo conocido. Sin embargo, su depravación y su decadencia moral trajeron sobre ella el juicio de Dios. La escritura estaba en la pared y el ejército persa capturó la ciudad supuestamente inexpugnable que era Babilonia. ¿Habrán muerto los sueños de un gobierno mundial? Aún hoy en día se oyen voces pidiendo un gobierno así, que resuelva nuestros conflictos, nuestros problemas globales. Algunos europeos visualizan una restauración del antiguo Imperio Romano. El actual edificio del Parlamento de la Unión Europea en Estrasburgo evoca la antigua historia de la Torre de Babel. Refleja su estructura y representa la esperanza de la Unión Europea de unificar pacíficamente los diversos pueblos e idiomas bajo su influencia. De hecho, el constructor del edificio del Parlamento de la Unión Europea se basó en un cuadro de la Torre de Babel. Qué curioso, ¿verdad? Estas esperanzas para Europa surgen de la experiencia de 2 guerras mundiales asoladoras que se libraron con ferocidad en su suelo. Curiosamente, vuelvo a repetir, ya lo he hecho en varias ocasiones, en las 2 guerras mundiales estaba Alemania. Que no nos extrañe que en una posible tercera guerra mundial, Alemania también esté involucrada. Al final de la Primera Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, propuso la Sociedad de Naciones para que colaboraran en pro de la paz mundial. Y esa institución fracasó, y el mundo vivió otra guerra mundial, una generación más tarde. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se formó la Organización de las Naciones Unidas con el mismo fin. No obstante, las perturbaciones en el mundo actual atestiguan que los 193 estados nación de la ONU no han establecido el camino a una paz duradera. Digo 193 porque es el número que me viene a la cabeza, no sé si hay ahora más. La Unión Europea también ha luchado contra las fuerzas del nacionalismo. En una fecha, 2 de mayo de 2015, el Papa Francisco declaró: es imprescindible idear instituciones internacionales fuertes y organizadas más eficientemente, con funcionarios que sean nombrados de modo justo por convenio de los gobiernos nacionales y dotadas con poder para imponer sanciones.
Es urgente la necesidad de una verdadera autoridad política mundial, como le indicó hace algunos años mi predecesor, el bienaventurado Juan XXIII. ¿Recordáis esas declaraciones del Papa? 2 de mayo de 2015. Estaba hablando de un nuevo orden mundial. Estaba hablando de un gobernador que sancionara a estos países, que sancionara a la población. ¿Quién estará a cargo de una verdadera autoridad política mundial? Históricamente, las autoridades políticas han reflejado sus fines egoístas en los dominios mundiales. Benito Mussolini visualizó una restauración del Imperio Romano. En la página web history.com describe sus ambiciones. La sed de gloria política de Benito Mussolini, que él mismo confesó, batallaba con su aguda inteligencia, su agudeza psicológica y su astucia política por el control de las políticas militares. Esto es lo que dice este artículo. Recuerda la página web history.com. Y continúa la noticia diciendo lo siguiente. Socialista revolucionario en un principio, abandonó su partido para abogar por la intervención italiana en la Primera Guerra Mundial. Tras la guerra, en la que fue fusilero, Mussolini decidió que su destino era gobernar Italia como un moderno César y crear el nuevo Imperio Romano. Forjó el movimiento paramilitar fascista entre 1919 y 1921 y lo empleó para marchar sobre Roma, hacerse primer ministro y luego asumir el poder dictatorial. Italia, ¿qué hizo? Se alió con Alemania. Y su eje de poder cayó derrotado al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Irá a presentarse un segundo intento por restaurar el Imperio Romano? El libro del Apocalipsis describe una bestia simbólica que representa una gran potencia militar. Dice la palabra política y económica, encarnada históricamente en el Imperio Romano. El libro de Apocalipsis predice una restauración final de ese imperio y su influencia en el mundo. Ese gobierno o superpotencia que regirá todo el mundo se encuentra ya en sus etapas de formación. Esta restauración del Imperio Romano, según la profecía, estará encabezada por un líder poderoso denominado la Bestia. Te invito a que leas Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. La palabra de Dios habla de 10 reyes o reinos representados por los cuernos de la bestia, y dice la palabra que entregarán su soberanía a este dictador. Vamos a leerlo, versículo 12 y 13, Apocalipsis capítulo 17. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Qué curioso, ¿verdad? 10 reyes que no han recibido reino, pero por una hora van a recibir autoridad, y esa autoridad, durante una hora, vaya autoridad, ¿verdad? Les duró una horita, esa autoridad se la van a dar a la bestia. Entregarán su poder, su autoridad a la bestia. Lo dice el libro de Apocalipsis. Esta superpotencia tendrá el poder político, económico y militar. Los imperios mundiales del pasado se valían de su poderío militar para imponer un fuerte control sobre las naciones. No sé si conoces a Hans Mogerzau, conocido por sus escritos sobre política internacional. Habló de la lucha por el poder y la paz. Esto lo hizo en su obra clásica, Política entre las Naciones. Y Mogerzau resume lo que llama una falsa solución para la conquista mundial. Y es muy acertada a lo que podemos vivir en los tiempos finales con la bestia. De allí se desprende que un Estado mundial, creado por conquista, carente del apoyo de la comunidad mundial, tiene la posibilidad de conservar la paz dentro de sus fronteras solamente si puede generar y mantener la disciplina y lealtad completas entre todos los millones de soldados y policías necesarios para hacer efectivo su dominio sobre una humanidad renuente. Un Estado mundial así sería un monstruo totalitario sostenido sobre pies de arcilla que de solo pensarlo se sobresalta la imaginación. Pies de arcilla. ¿Te suena
un poquito a esa estatua, esa visión que tuvo Daniel? ¿Recuerdas los pies de arcilla? ¿Recuerdas el bronce, el hierro? La Biblia sí describe una potencia mundial con pies de arcilla en los tiempos del fin. El profeta Daniel habla en términos simbólicos de 4 imperios mundiales que culminan con la última restauración del Imperio Romano. Dios le había enviado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, un sueño de una serie de reinos mundiales. Y Daniel compareció delante del rey para interpretar el sueño. Y su descripción de la imagen aparece en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 31. Vamos a leerlo. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. A lo mejor te estás haciendo la pregunta, ¿qué imperios o qué reinos están representados en esta imagen? La mayoría de los conocedores de la Biblia están de acuerdo sobre este punto y es el que más compartimos nosotros. Daniel le dijo al rey que la cabeza de oro representaba al propio Nabucodonosor y su imperio babilónico. Este imperio fue reemplazado por el imperio medo-persa, representado por el pecho y los brazos de plata. El abdomen y muslos de bronce correspondían al imperio greco-macedonio de Alejandro Magno. Las 2 piernas de hierro eran símbolo del imperio romano desde el año 31 a.C. hasta su penúltima restauración en el siglo XX. Por último, los 10 dedos de los pies, formados por una mezcla de hierro y arcilla, representan la restauración final del Imperio Romano. Y yo sigo pensando con aliados islámicos. La profecía bíblica revela que en Europa surgirá una gran superpotencia que puede ser la restauración del Imperio Romano. Será una potencia tanto política como militar y económica. En Apocalipsis capítulo 18 podemos leer sobre ese poderío económico. Dios nos advierte que no participemos en los pecados de este gobierno mundial. En Apocalipsis capítulo 18, 4 y 5, Juan escribe: Oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta bestia o potencia que dominará al mundo en los tiempos del fin no contará con el apoyo de Jesucristo, sino que será una potencia encabezada por el dragón. El dragón, que es el diablo o Satanás. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 en adelante. También se le dio a la bestia boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Qué palabras, ¿verdad? ¡Qué profecía! Volviendo al sueño de Nabucodonosor. Si te fijas, puedes notar que la estatua representativa de las potencias mundiales que terminan con el Imperio Romano, restaurado, fue despedazada. Daniel se lo explicó así al rey Nabucodonosor. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. No va a ser el hombre. Va a ser Dios. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel capítulo 2, versículo 34 y 35. Esa piedra que derribó los imperios de este mundo era el futuro reino de Dios, el cual llenará toda la tierra. Así lo proclamó Daniel. Vamos a leerlo, versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo le levantará un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Si tú te fijas, las naciones actuales están siguiendo el mismo patrón que esa estatua. Esas naciones están obsesionadas con el poder. Y en esa obsesión van a llevar a todo el mundo a una tercera guerra mundial. Y posiblemente a la gran tribulación. La buena noticia es que el futuro gobierno mundial, representado por la piedra que fue cortada, no con mano, traerá el bien a todos los pueblos y naciones. Ese gobierno se llama el reino de Dios. Y la cabeza de ese reino será Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús derramó su sangre para que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Recuerda el testimonio de Juan el Bautista. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Este futuro gobernante del mundo será un rey lleno de amor y compasión. Al mismo tiempo tendrá poder para poner fin a toda opresión, rebelión, injusticia y guerra. El profeta Isaías dejó este mensaje sobre ese gobierno venidero. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Demos gracias a Dios por su gobierno de bondad y amor que va a garantizar la paz mundial. La va a garantizar para todas las naciones. El mundo tiene un sistema universal de leyes para asegurar que habrá libertad como Dios manda. O mejor dicho, el mundo tendrá un sistema universal, no el que estamos viviendo ahora, el que vendrá. El reino de Jesús. Mira lo que dice Miqueas capítulo 4, versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Eterno y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos. Y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Jerusalén, la ciudad de los conflictos en nuestros días, terminará por ser lo que su nombre indica, ciudad de paz. Las industrias de defensa dedicadas a fabricar armas militares en todo el mundo se transformarán en industrias de paz. Cristo reprenderá a los pueblos y naciones guerreras. Las armas de guerra se convertirán en instrumentos de paz y productividad. Algunos lectores, hay en diferentes páginas web, han visto el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Puedes buscarlo en internet. Hay una escultura de un individuo martillando una espada para convertirla en azadón. ¿Has visto esa estatua, esa imagen? Imagínate cómo se transformará el mundo cuando pase de sus obras destructoras a obras productivas, como leemos en Miqueas capítulo 4, verso 3. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces.
No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Está hablando de paz. Pedro le preguntó a Jesús qué responsabilidades tendrían él y los demás apóstoles en la era futura. Y la respuesta de Jesús aparece en Mateo capítulo 19, verso 28. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El gobierno de Dios está organizado por fieles gobernantes, reyes, sacerdotes. No está gobernado como hoy en día por políticos, por gobernantes corruptos, con ansias de poder, con ansias de reconocimiento, con ansias de poseer el mundo, de tener bajo sus pies a toda la humanidad. Ese es el gobierno que estamos viviendo hoy en día. Puede ser en mi país, puede ser en tu país. El gobierno que Dios tiene estará organizado con gobernantes fieles que buscan la paz, que buscan la dirección de Dios, reyes, sacerdotes. En Ezequiel capítulo 37, versículo 15, Dios muestra cómo va a reunir nuevamente a Israel y Judá en una sola nación. En cuanto a estas dos naciones dice: los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. El antiguo rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, como leemos en Hechos capítulo 13, verso 22. David gobernó sobre los reinos combinados de Judá e Israel, y hará lo mismo en el reino mundial venidero. Ezequiel capítulo 37, verso 24. Podemos prever que patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob y David ocuparán cargos en el futuro gobierno mundial de Dios. Pero tú y yo, ¿qué cargos o qué bendiciones recibiremos? La herencia del reino también es para ti y para mí. Jesucristo dijo, Mateo capítulo 5, versículo 5, Mateo capítulo 24, verso 34, que nosotros, los fieles seguidores, podemos heredar la tierra, el reino. ¿Dónde estarán los santos, los discípulos fieles? Apocalipsis capítulo 2, verso 26 dice que quienes conquisten el pecado con la ayuda de Jesús en esta vida recibirán autoridad sobre naciones en el mundo por venir. Además, Apocalipsis capítulo 5, verso 10 da testimonio de que Dios nos hará reyes y sacerdotes, y dice que reinaremos sobre la tierra. Tú podrás formar parte del reino de Dios. Dios está llamando a personas de todas las naciones para que sean parte de su reino. Ese gobierno mundial viene pronto, y es importante que tú y yo nos preparemos. Estudiemos la palabra de Dios. Visualiza un mundo transformado bajo el Rey de Reyes. Ese glorioso reino de Dios en la tierra va a traer belleza, productividad, como jamás se ha conocido en el mundo. Dios ha bendecido la tierra con montañas majestuosas, valles, praderas productivas. Admiremos la creación de Dios. Admira el oleaje de sus mares. Aprecia las flores, las plantas, las aves, los animales terrestres, la vida marina. Todo el mundo natural será embellecido en el mundo de mañana. Todo será transformado. Isaías nos ofrece esta visión del futuro. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno como las aguas cubren el mar.
Según estas declaraciones del profeta Isaías, tú y yo podemos deducir que por causa del pecado, la creación, los animales, los hombres, somos carnívoros, matamos. Cuando Dios regenere de nuevo la tierra, la vaca y la osa pacerán. El lobo con el cordero estarán juntos. Dice que el león comerá paja. El león como el buey comerán paja. Es decir, el león no será carnívoro, no tendrá que matar animales para alimentarse, comerá paja. El pecado ha producido eso. Que la creación se deteriore. Que los animales se coman entre ellos. Y nosotros también. Nosotros también nos comemos entre nosotros, y no estoy hablando de una manera física. Tú y yo matamos con la lengua, condenamos con la lengua. Ese mundo nuevo vendrá pronto. Oremos a Dios, Señor, que venga tu reino. Y esto es importante, analicemos las Escrituras, observemos las tendencias proféticas, las señales que anuncian el regreso de Jesús. Y eso lo vamos a ver con todo lo que está pasando en Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios. ¿Estás preparado para los tiempos finales? Jesucristo viene pronto.